Ok, aquí estoy de regreso. No sé si están todos de regreso, pero en honor al tiempo y a no hacerles esto eterno, eh, viene la segunda patita que, como les dije, es más breve, por lo cual también vamos a dar para espacio para recapitulación y preguntas finales. Entonces, yo les dije que me iba a detener un poco en este principio de diversificar las especies en el agroecosistema, en el tiempo y en el espacio, que en este caso es en nuestro sistema manejado parque. Y terminé la parte anterior intentando convencerlos de que los sistemas que son poco diversos son mucho más susceptibles a plagas y enfermedades justamente por la teoría, la hipótesis de la concentración de recursos y de los enemigos naturales. Pues bien, cuando uno se aproxima a la gestión o manejo de la biodiversidad de un ecosistema terrestre, hay dos perspectivas. La perspectiva que estábamos viendo anteriormente es la perspectiva funcional, donde obtenemos recursos que pueden ser precursores de insumos o múltiples servicios que obtenemos a través del manejo agroecológico, que algo de eso también viene, como servicios como polinización, control biológico, etc. Y también hay una perspectiva que es conservacionista, que es cuando uno piensa que el parque también puede aportar en conservación biológica local, justamente por incorporar especies que sean nativas. Los parques en Chile, muchos de ellos tienen especies introducidas. Las especies introducidas también son muy bellas, también prestan servicios ecosistémicos, pero hay que entender un poco en el contexto en el cual nosotros nos estamos ubicando. La Araucanía, en particular, se encuentra dentro de un hotspot de biodiversidad a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Probablemente lo han escuchado muchas veces, pero muy simplemente, en el año 2000, un grupo de biólogos de la conservación dijo, bueno, yo también lo veo. Ahí sí, porque me habían muteado. Ahí sí, volví. Parece que sí. Si no, Sí, ahora Sofía me... sí. Ya, estupendo. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, si estamos perdiendo biodiversidad a tasas tan aceleradas, ¿cuáles son los lugares del mundo donde es urgente realizar conservación? Porque son lugares que por un lado tienen mucha riqueza de especies y alto endemismo, es decir, que esas especies son solo de ahí, y que por otro lado están tremendamente amenazados porque al menos han perdido un 70% de su hábitat natural. Cuando sale el concepto a la ciencia, el concepto de hotspot en este artículo en Nature en el año 2000, se escogieron 25 lugares en el planeta que eran hotspot de biodiversidad. Hoy día hay 34, porque 9 más transgredieron la barrera de haber perdido, ya eran ricos y endémicos, porque las especies no se generan de un día para otro, pero transgredieron la barrera de además estar tan amenazados. ¿Y cuál es el hotspot que se reconoció en Chile? Todo lo que está bajo ecosistema mediterráneo, más el bosque templado, que más o menos es entre la región de Coquimbo y los lagos. Por lo cual, la Araucanía está dentro de los lugares de Chile que tiene mayor riqueza y endemismo, es decir, con especies que son solo de ahí y además tremendamente amenazados en términos de conservación. Piensen ustedes la representatividad en áreas silvestres protegidas. En este gráfico ustedes ven en el eje X porcentaje y en el eje Y las regiones de Chile de norte a sur. Como ustedes pueden ver, bueno, primero que nada en Chile alrededor del 20% de nuestra superficie está en un área silvestre protegida nacional del sistema del SNASPE. Pero si miran en el hotspot, más o menos entre Atacama y los lagos, la protección es bajísima. En Coquimbo es 0,4%. En la Araucanía es menos de un 10%. No es tan baja como en otras regiones más al centro, pero sigue siendo baja. Entonces, cuando a uno le dicen, bueno, yo quiero favorecer la presencia y abundancia de especies nativas en estos parques, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer es darle hábitat. ¿Qué es lo que es el hábitat? En ecología, que he pasado por distintos conceptos ecológicos, porque para entender manejo agroecológico hay que entender algo de ecología, el hábitat es el lugar que reúne el conjunto de condiciones y recursos ambientales en los cuales vive un organismo. Por lo cual, si queremos fomentar su presencia y abundancia, hay que mejorarles su hábitat. Y hay distintas estrategias. Primero, hay acciones que meramente son tendientes a conservar lo que hay.
Para eso hay que conocer lo que hay y capacitar a la gente que trabaja en el parque y todas las estrategias de educación ambiental. Y conocerla va a implicar saber su origen biogeográfico para poder identificar cuáles de ellas son nativas, cuáles de ellas además son endémicas, es decir, no son solo nativas de Chile, sino que son endémicas, por ejemplo, a los bosques templados, o cuáles de ellas son exóticas. Y también si tienen algunas con problemas de conservación, y para eso nosotros tenemos nuestro propio sistema de clasificación de especies que se basa en el sistema de clasificación de la lista roja. Y también hay algún material que nos brinda en entender su rol. Hay especies de fauna consideradas beneficiosas porque controlan plagas, otras beneficiosas para la mantención de los equilibrios de los ecosistemas naturales, y hay algunas consideradas dañinas. De hecho, tenemos manuales como por ejemplo de clasificación de malezas, cuáles plantas se comportan como malezas, suelen competir con especies o son hospederos de plaga, también asignándoles algún rol. Pero yo creo que una de las medidas más potentes para, por ejemplo, fomentar biodiversidad de fauna en ecosistemas rurales, en ecosistemas agrícolas, en parques, es tenencia responsable de mascotas. Yo he trabajado mucho levantando líneas base de biodiversidad en agroecosistemas, tanto en lugares manejados como no manejados, en la zona central y también en el norte chico. Y lo que más nos cae en cámaras trampas son perros de vida libre. Y los perros de vida libre son un peligro para los seres humanos y también para la fauna, porque la depredan y le transfieren enfermedades. Miren ahí unas imágenes de un pequeño artículo que sacamos, y ustedes pueden ver que en los mismos lugares donde andan zorros, después andaban perros, y pueden ver estas consecuencias donde esa no es la cola de un zorro sano. Los zorros reciben enfermedades de los perros como distemper canina, sarna, etcétera. Por lo cual la tenencia responsable de mascotas en los parques, de todas maneras, tanto de gatos como de, bueno, pero los gatos no los sacan a pasear, como de perros, es tremendamente relevante para convivir bien con la avifauna que tengan ustedes. No creo que tengan zorros metidos en sus parques, a menos que sean colindantes a áreas no manejadas. Y hay distintas estrategias para dar hábitat a fauna. En reptiles, el dejar ciertas picas, troncos caídos, los mismos troncos también de los árboles en pie para algunas especies son muy buenas. Nosotros tenemos muchas especies del género Liolaemus que son nativas altamente endémicas, es decir, un porcentaje muy alto de ellos son solo de una zona en particular y son insectívoros, o sea, son especies que son controladoras de plaga en forma natural. También están las distintas estrategias para favorecer avifauna, que es a través de casas anideras, es darles hábitat nuevamente que lo perdieron, o comederos para poder, que sea un espacio para poder despedazar las presas. Eh, para fomentar rapaces, el método más utilizado es instalación de casas anideras. Y a nivel mundial tenemos mucha información, por ejemplo, de la lechuza, la Tito alba. ¿Por qué? Porque es una especie que es prácticamente cosmopolita, por lo cual hay mucha información de ella, de cómo hacer una buena casa anidera, de cuántas poner, con qué densidad, etcétera, y nos sirve mucho para el control de robadores plagas. Piensen que en ecosistemas urbanos, las especies del género Ratus son especies comensales que siguen al ser humano y que son nefastas para nosotros. Nadie quiere tener un guareno o una lauchita en la casa, y también son controladores de especies nativas como el ratón cola larga, que son vectores de enfermedades como el virus Hanta. Entonces, prestan un servicio. Nosotros, yo aquí miren, por ejemplo, especies que pueden ser controladoras del guarén, la lechuza blanca, el cernícalo, el águila, el aguilucho, el peuco, y que no solamente cazan roedores, también conejos, incluso algunos grandes insectos, con información un poco de su biología. Yo tuve un estudio, les traigo un estudio de caso donde yo estaba poniendo parches de flores para favorecer insectos benéficos que polinizaran y controlaran plagas en pasto, y me pidieron que querían también otro tipo de control biológico porque los parteros también tienen problemas con roedores, con árboles pesados, cuando las paltas están grandes que pendulan y caen hasta el suelo, y un fruto mordido por ratones, descarte total. Y pusimos casas anideras, perchas y comederos al centro de los cuarteles, y las casas anideras en árboles altos, que ustedes los tienen. Ahí pueden ver una linda foto de una lechuza en su casa nidera. Y súper interesante que, no les voy a entrar en más detalle, pero el tercer ítem más consumido eran los ratus, y el segundo ítem más consumido era Oligorizomi, el ratón cola larga. Y el ratón cola larga es un ratón que transmite anta, que es un problema en zonas rurales, en la zona sur,
no tanto en ciudades, pero en ciudades, reitero, los ratus son muy bien controlados también por estas especies. Y ahí tú tienes cumples con el doble propósito, que es tener un servicio, pero además favorecer conservación biológica. Parches florales en los parques. Los parches florales son bellos en términos escénicos y además brindan recursos a insectos benéficos. ¿Cuáles son los insectos benéficos en agricultura? Los que brindan muchos servicios, pero son servicios que también son útiles en los parques, los de polinización para las plantas que tengan allá que requieran polinización entomófila y los de control biológico para controlar plagas que ataquen a sus árboles. Constituyen un tipo de manipulación de hábitat que consiste en el establecimiento de especies vegetales que pueden ser herbáceas o arbustivas, pero de floración vistosa, y que se usan para aumentar población de polinizadores, de enemigos naturales de plaga y en general para incrementar diversidad de flora y fauna en sistemas de cultivos, pero en parques también perfectamente, porque ustedes también van a requerir polinizadores y controladores biológicos de plaga. El hacerlos con especies de flora nativa tiene ventajas adicionales. Las plantas que ustedes pongan van a estar acondicionadas a los tipos edafoclimáticos que hay en ese lugar, porque son nativas de ese lugar, por lo cual están acostumbradas a los suelos que hay ahí, al clima que hay ahí, y por lo cual son más fáciles manejarlas. Igualmente, cuando se establecen, típicamente requieren un manejo que es desmalezamiento manual los primeros años, después ya las plantas están en condiciones de dar bien la pelea, y también un poco de agua en el periodo de estrés hídrico. Y también están más adaptadas a los polinizadores nativos, y por supuesto están contribuyendo a la conservación biológica local. Y ahí nosotros tenemos un tremendo acervo a explorar. ¿Por qué? Porque ecosistemas mediterráneos particularmente son muy ricos en flora, y la zona centro-sur, zona de la Araucanía también. Y hay principios en el lugar. Tenemos poco conocimiento sobre si esta planta te va a favorecer para esta plaga, pero hay principios básicos. Primero, los parches florales deben tener, en conjunto de todas las especies que tienen, ojalá el mayor periodo de floración. Difícil tener flora abierta en pleno invierno, hay algunas plantas que lo logran, pero en el momento en que los insectos los necesitan, los insectos adultos generalmente primavera, verano y algo de otoño necesitan flora abierta. Segundo, jugar con distintos largos de corola y con distintas arquitecturas florales, porque hay insectos, mientras la flor es más grande, suele tener mayor recursos florales. Pero si yo tengo una flor larga y tubular, puede ser que sea imposible para una avispita para una microavispa parasitoide. Quizás para ella le va a favorecer flores de corola corta. Entonces, jugar con distintos colores, con distintas arquitecturas y distintos largos de corola y manteniendo flora abierta en un amplio periodo de tiempo, se recomienda dentro de los principios para establecer parches de flora, y se pueden ocupar familias de plantas nativas que han funcionado muy bien como familias de plantas en el extranjero, como apiáceas, asteráceas, por ejemplo. ¿Cuáles son los insectos benéficos en estos ecosistemas manejados? Muy rápidamente. En polinizadores, generalmente estamos hablando de mariposas, abejas, por supuesto, que estamos dentro del Lepidóptera, son orden de mariposa, y Menoptera, orden de abejas, más otros insectos como hormigas y avispas. Los dípteros, hay muchas moscas, florícolas y los coleópteros. Como depredadores tenemos coleópteros, neurópteros y dípteros, y como parasitoides, los que oviponen en la plaga, microhimenópteros en general, calcidoideas, son muy buenos. Porque las plantas en sí brindan una serie de recursos a los insectos. Les brindan polen, néctar, que generalmente está en la base de la botellita, que es el pistilo, el órgano reproductor, a abejas, abejorros, moscas, etcétera. Ahí está el polen, como les digo, también el mismo follaje para los insectos herbívoros, que cuando tienen un cierto tamaño poblacional ya no son amigos y se transforman en una plaga, que les digo que es algo muy de sistemas manejados, no de sistemas naturales, pero también pueden obtener cavidades, refugio donde hibernar, etcétera. Entonces, si yo quiero aumentar el control biológico o la polinización, es decir, aumentar la presencia y abundancia de estos insectos benéficos, debo darles hábitat, brindarles zonas de refugio, sitios de hibernación y alimentos tales como néctar y polen. Por eso están los recursos florales, por eso el parche floral.
porque muchos de estos insectos benéficos en estado adulto tienen distintas dietas, pero compuestas principalmente por hidratos de carbono y proteínas. Y el polen es una tremenda fuente de proteínas, más otros alimentos, pero la mayoría de los artrópodos depredadores y parasitoides, estos amigos que nos controlan plagas a través de parasitoidismo o directamente depredación, consumen polen. Por ejemplo, las chinitas, que es típica como caricatura de control biológico, la chinita comiéndose el pulgón. Bueno, cuando escasea la presa, las chinitas comen polen para terminar sus ciclos biológicos porque es altamente rico en proteínas. Pero los insectos benéficos también requieren energía. Y el néctar es una fuente muy rica de carbohidratos, de azúcares. Los parasitoides, por ejemplo, estas hembras que van a oviponer en una plaga, y hay una caricatura de un parasitoide oviponiendo en un chanchito blanco, muchos de sus parasitoides cumplen ese rol ecológico y económico regulando plagas solo cuando tienen una fuente de azúcar. ¿Por qué? Porque si tienen fuente de azúcar, la hembra va a vivir, en vez de pocos días, va a vivir 15 días. En vez de poner un huevito, va a poner muchos más huevitos y va a fomentar su propensión a buscar el fitófago hospedero, a buscar la plaga donde va a oviponer. Y en el caso de los polinizadores, nosotros tenemos muchas especies que brindan servicios de polinización. En el reino fauna tenemos principalmente aves, incluso murciélagos, pero en ecosistemas tropicales nuestros murciélagos son principalmente insectívoros, e insectos. Y dentro de los insectos, como yo les dije, los principales son las abejas, las moscas, las mariposas y los coleópteros. Pero dentro de todo ese grupo, por lejos, los insectos, el grupo de seres vivos más eficiente en polinización son las abejas. En Chile, las abejas del orden Hymenoptera y los dípteros son los principales polinizadores de la flora nativa de Chile central. Chile tiene una amplia una amplia diversidad de abejas silvestres, con 464 especies descritas con nombre y apellido, pero los análisis moleculares nos muestran que tenemos cientos más por descubrir que todavía no le hemos puesto nombre y apellido. Un alto endemismo, cercano al 70%. Poco sabemos cómo de estos polinizadores silvestres prestan servicio al agro, es algo que todavía tenemos que saber mucho más, y tenemos especies amenazadas como en Bombus dalbomi, que es nuestro abejorro nativo, el naranjo completito, amenazado por falta de recursos florales y también por introducción y asilvestramiento de Bombus producidos como terrestres y ruderatos. Entonces, brindar recursos florales va a favorecer la belleza del parque, fomentar la conservación de polinizadores silvestres, que es tremendamente relevante, porque son un grupo que ha sufrido mucho por toda esta época del antropoceno que estamos viviendo, y va a brindar también recursos florales a controladores biológicos, por lo cual yo creo que de todas maneras es una práctica que sería muy favorable de fomentar en los parques, tanto para control biológico, polinización de sus propias especies, para embellecer, y háganlo con especies nativas, y así además contribuyen a la conservación biológica local, que es mi recomendación. Obvio que si ya tienen parches de flores establecidos con especies introducidas, hay especies introducidas que funcionan muy bien y que están conocidas en el extranjero: la borraja, el alisum, algunos tréboles, las, ¿cómo se llaman estas asteráceas naranjitas? Las caléndulas. Pero tenemos muchas especies nativas que ir explorando, que ir conociendo, y que están adaptadas a nuestros polinizadores también. En el fondo, lo que yo estoy pensando, que esta imagen es sacado de un manual mío, tengo distintos manuales que les puedo mandar el link después a Sofía por si los quiere compartir, pero enfocados en el agro, de cómo establecer bandas de flores, qué principios tener, pero también de biodiversidad que encontramos en agroecosistemas en esta zona. Pero hay que reconocer los distintos tipos de hábitat que tiene nuestro parque para cómo vamos a vegetar. Quizás tendrán un tranque, un canal de riego, algunos corredores arbóreos, poner, ¿cómo se llama estos? Parches de flores en ciertas partes. Y ahí está donde, volviendo a esta lámina que yo les decía, todo sistema tiene componentes, interacción entre componentes, entradas, salidas y límites. Este modelo es muy, si quieren hacer un manejo agroecológico, ustedes deberían tratar de hacer este modelo
donde vean los componentes que tienen, probablemente tienen subsistemas, que tienen una zona que es arbustiva, una zona arbórea, una zona que tiene algún tipo de ecosistema lacustre, etcétera, una zona que es más transitada, otra que no, y poder ver sus entradas y salidas de materia y energía, cómo estas distintas áreas podrían apoyarse entre ellas mediante la hojarasca que sale de acá para la elaboración de compost. Estos parches florales los vamos a pensar justamente porque acá tenemos problemas de plagas principalmente, o porque acá es donde tenemos más especies que necesitan polinización entomófila, por lo cual esta teoría de sistemas es muy útil para analizar las entradas y salidas de materia y energía, cómo poder optimizarlas y cómo poder optimizar las distintas relaciones entre los subsistemas que hay. Y bueno, recapitulando, entonces, como había dicho yo, perdón que esté mal la animación, la agroecología, desde su disciplina científica y aplicada a la escala de un ecosistema terrestre, ¿no es cierto?, constituye la aplicación de principios de teoría ecológica para manejar y diseñar agroecosistemas o sistemas manejados sustentables. ¿Y qué tenemos nosotros para esto? Tenemos una serie de principios que nos ofrece la agroecología, una serie de principios para aplicar estos manejos agroecológicos, pero la aplicabilidad va a depender del contexto espacial, cultural, económico, los recursos que tengamos, tecnológico, entre otros. Si yo quiero favorecer presencia y abundancia de ciertas especies, debo mejorarles el hábitat que han perdido, debo darles hábitat. Entonces, ¿qué es lo que quiero mejorar? Rapaces, ojo, que también estas casas anideras las hay para aves granívoras, y que también, por si eso es yo lo que quiero, incluso para murciélagos, que también en Chile son prácticamente todos insectívoros, excepto el piuchén, que es un hematófago que está en las costas del norte, y uno que come néctar y polen recursos florales, pero que está en Arica y Parinacota. Es decir, todo el resto de nuestros murciélagos que no son tan queridos, eh, porque pueden transmitir rabia, pero aparece un caso cada 10 años, la verdad, y que son insectívoros y que también tienen problemas de conservación. Entonces, si queremos favorecer la presencia de ciertas especies, hay que darles hábitat. Si queremos favorecer la de ciertas otras, hay estrategias de control biológico, hay estrategias también de supresión de enfermedades, hay biopreparados que nos pueden apoyar. Y trabajar con especies nativas en parque implica manejar especies naturalmente adaptadas al lugar, pero también contribuir a la conservación biológica local, considerando que la Araucanía no está en cualquier parte, está en una parte del país que es un hotspot de biodiversidad. Antes de terminar, les quiero volver a compartir la lámina que ustedes habían puesto, perdón, cuando empezamos recién a conversar sobre lo que era agroecología. Y ahí ustedes pueden ver, a ver, hablamos de ciencia, yo lo abarqué desde de la disciplina científica, pero ojo que la agroecología también tiene una disciplina como movimiento, activismo y una disciplina de la praxis, de la práctica de la ecología, pero sí tiene que ver de su disciplina científica con el diseño y manejo de estos sistemas en forma sostenible, por lo cual sí hablamos de sustentabilidad, de manejo de ecosistemas, de ecología también hablamos de compost, hablamos de fertilidad en el suelo, por lo cual en ese sentido alguien me mostró que también la agroecología es movimiento. Hablamos de algunos procesos ecológicos en particular, pero creo que la clase abarcó más allá de aquello. Entonces, ahora sí, volviendo a compartir y para terminar, por supuesto les doy, perdón, les dejo las gracias y consultas, comentarios, consultas. Ahora la clase estaba pensada, como les digo, para 1:30, 2 horas, son las 16:37, por lo cual todavía tenemos espacio para algunas consultas finales y voy a cerrar para idealmente poder verles las caras o No te saber escucho. escucharlos mejor. No sé si hay alguna Muchas consulta. gracias, Alejandra. Sí, los invitamos, yo creo, a abrir los micrófonos para que se las hagan directo a la Alejandra, así se pueden explicar lo que le interesa. Carlos, parece que quería hacer una pregunta. ¿No? Bueno, gusto verte entonces.
Quedó todo. ¿Alguien del parque a lo mejor? Por ahí vi que estaba Rodrigo, que estaba Cristian, que estaban los encargados también, que practican varias de estas prácticas a diario. No sé si tendrán alguna consulta más específica o lo dejamos hasta aquí. Parece que dejaste todo muy claro. Me parece. Bueno, por mi Maravilloso. Sí. lado, les voy a dejar aquí mi correo en el chat y para mí, yo soy ahora, solo les comento que soy parte de la Sociedad Científica Chilena de Agroecología, SOCLA Chile, que se formó entusiasmada por el movimiento agroecológico latinoamericano, la SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, fundada por Miguel Altieri justamente, y que me interesa mucho el fomento de la agroecología. La agroecología, como pueden ver, es muy amplia. De mi parte, yo me especializo en el fomento de biodiversidad funcional y me gusta que sea con especies nativas porque tengo un corazoncito puesto en la conservación biológica, pero por eso le hablo desde la parte más de biodiversidad. Pero se pueden hacer cosas, yo creo, muy bellas en los parques porque brindan ustedes servicios ecosistémicos como captura de carbono, fomento de biodiversidad, pero todos los servicios ecosistémicos culturales. Ustedes están abocados a acercar la naturaleza a los ecosistemas urbanos, por lo cual creo que eso es fundamental, porque uno no va a valorar algo que no conoce. Así que embellezcan los parques y bríndennos todos los servicios ecosistémicos bajo manejo agroecológico y no en base a pesticidas y fertilizantes sintéticos. Yo aplaudo este tipo de iniciativas. Gracias, Carlos, que me dice que muy claros los contenidos para aplicar en parques excelentes. Listado de vivero de especies nativas yo Hola, no tengo. Hola, pero sí conozco gente que trabaja con especies nativas en tu zona, podría averiguarlo. Yo trabajo mucho con vivero Pumahuida, que acá en la zona central, porque ahí hay un muy buen punto. Uno puede, que bueno que me lo dijeron, uno puede querer trabajar con especies nativas y no necesariamente tener disponibilidad en vivero. O sí, eso es verdad. Y uno también puede propagar, hay también manuales para propagar, pero eso es muy cierto, pero conozco gente en la zona que trabaja con especies nativas y podría intentar averiguar algunos viveros. Muchas gracias. Y había un hola por ahí, hola. Sí, alguien dijo eso mismo iba a decir. ¿Cristian, fuiste tú? ¿Sí? no, fue Jorge, mi colega. Ah, Jorge. Bueno, Jorge trabaja en el parque Isla Cautín. Está haciendo un trabajo maravilloso, así que nos puede contar también a lo mejor desde su experiencia. Hola, sí, no quería consultar si es que van a tener algún tipo de jornada presencial para que puedan venir a ver el trabajo agroecológico que se hace acá en el parque. La próxima semana vamos, Jorge, de nuevo como equipo, pero en realidad la Ale no, nos está apoyando hoy día desde su expertise, pero no ella específicamente. Sí podemos dejarlos en contacto y podemos conversarlo después con el equipo, con Cristian, con Rodrigo, como para dejarlos en contacto con Alejandra y si tienen algunas necesidades, poder apoyarlos también dentro de esta marcha blanca que estamos haciendo, digamos. Pero en realidad no una visita programada que tengamos ahora junto a ella. Ah, ya, vale. No, era solamente eso, era porque en una parte de la exposición se mencionaba que igual la agroecología no era, estaba como todavía en transición dentro de los parques urbanos. Pero yo quería comentar nada, porque acá en la isla Cautín ya estamos pronto a cumplir un año, 6 meses ya de manejo agroecológico desde el momento en el que partimos. Y bueno, se pueden apreciar algunas mejoras que son consistentes, como para que poder haber mostrado un poco de la experiencia, pero era para cerrar nomás. Me gustaría meter la cuchara y decir dos cosas respecto a lo que estás diciendo. Efectivamente, es difícil decir esto es agroecológico y esto no, por lo cual se habla de transición agroecológica. De hecho, INDAP está utilizando el concepto ahora, pero eso se ha ocupado desde siempre en agroecología. La primera es la sustitución de insumos, cambia tus insumos tóxicos por menos tóxicos, después autoelaboración de insumos, rediseño, hay distintas etapas. Pero la segunda me parece súper importante lo que tú dices, ya llevan un año y medio. En agroecología se habla de faros.
Y algo que podría ser muy útil y que quizás podrían incorporarlo al proyecto, que no sé si es factible o no, porque generalmente los proyectos ya tienen las actividades bien cuadraditas, pero si ustedes ya tienen experiencias que mostrar, sería súper bueno que gente de otros parques pudieran visitarlos. Eh, Hay fondos también para postular, pero hacer esas giras o en el fondo esas visitas porque ustedes podrían ser en el fondo un faro agroecológico, que se les llama, que es, nosotros hablamos así cuando hay un agroecosistema muy bien manejado, en este caso un parque que ya tiene experiencia en un manejo agroecológico y hay otros que quieren empezar. El aprendizaje ahí de pares y el intercambio de conocimiento es tremendamente valioso y es una herramienta que se ocupa mucho en manejo agroecológico, el tener ciertos faros donde ir compartiendo experiencia. Eso. Sí, Muchas muy gracias. buena sugerencia. Y Jorge también ahí es un gran impulsor, así que yo lo pongo aprovecho de nombrarlo porque también hemos visto cómo él le ha puesto el corazón a esto, porque como decía la Alejandra también esto también es una cosa de movilizarse, de querer hacerlo, y el Parque Isla Cautina ha sido en ese sentido un equipo muy comprometido con esto. Entonces, también un ejemplo para el resto de los parques. Yo sé que aquí hay gente de distintas comunas de la región, porque hemos tenido la participación de más de 17 comunas en todas estas sesiones, y invitarlos también a acercarse a nosotros. El próximo jueves nos reunimos todos, vamos a estar todos en el mismo lugar, lo que facilita las relaciones humanas también para poder conversar y a lo mejor armar lazos para construir juntos, como dice la Alejandra. Yo sé que todos me van a decir, la realidad del Parque Isla Cautina es otra a la que yo tengo en mi comuna, sí, pero por el movimiento, por la motivación, como nos decía ella, es donde tenemos que partir. Así que bueno, yo creo que con esto les agradecemos a todos, les agradecemos su permanencia, los esperamos el próximo jueves de 9 a 2 con el seminario y a las 3 con el taller correspondiente al curso, digamos. A continuación hacemos el taller correspondiente al curso de cierre de última sesión del Toolkit. Así que les agradecemos su presencia a todos y haber participado. Que Chao, estén muy bien. gracias Alejandra. Saludos, de nada. Chao. Muchas gracias a todos. Cristian, Carlos, Bien, espero haber Alejandra. contribuido. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, Ana.